Mayor Marquis Warren, ella es Daisy Domergue. Tal vez sepas de la recompensa por ella. ¿Cuánto? $10,000. ¡Vete al diablo! ¿Qué hizo? ¿Mató a Lily Longtree? Creo que todos ustedes están familiarizados con la tendencia en el cine hacia una representación más amplia de diferentes grupos sociales, la creación de los llamados personajes femeninos fuertes y la búsqueda de diversidad racial y cultural entre los actores. Adiós, Roderick. Me voy a casa. Con mi esposo. Durante todo ese tiempo, Quentin Tarantino continuó con su estilo. En Los 8 más odiados parece ignorar intencionalmente esta tendencia y, como suele hacer, utiliza términos ofensivos para referirse a los afroamericanos. ¿Qué onda, negro? A los morenos ya no les gusta que los llamen negros. Lo consideran ofensivo. Tienen buena puntería debajo del cinturón. Despídete de tus huevos, negro. También los mexicanos salieron heridos. Prohibida la entrada a perros y mexicanos. A Bob, el mexicano, simplemente le explota la cabeza. Y ya no existe más el señor Bob. Aquí las mujeres son quienes más sufren. ¿Sabes, Denny? Crearemos un sistema de señales para comunicarnos. Durante todo el camino, Daisy Domergue es constantemente humillada y brutalmente golpeada. ¿Y qué tal ese zumbido en los oídos, basura? Es un sonido agradable, ¿verdad? La bañan con comida caliente. Increíble. Le sacan los dientes a golpes. Y al final, incluso ejecutan la sentencia de la manera más cruel posible. Mientras los hombres se ríen a carcajadas. Ese sí que fue un gran baile. Y para algunos, especialmente para las feministas, eso fue la gota que derramó el vaso. De verdad, Tarantino, que normalmente sabía equilibrar la violencia y la ironía, de repente cruzó la línea de lo permitido y cayó en una banal misoginia. Hoy veremos si las acusaciones contra el autor son justificadas, la intención del director y por qué Tarantino necesitaba ese final. Hablaremos sobre el incidente con la guitarra de colección que Kurt Russell rompió por error durante el rodaje. A ver, dame la guitarra. La música se acabó. ¿Qué? Espera. Si creen que ya saben todo sobre esta historia, estoy seguro de que puedo contarles algo nuevo. Y de paso, compartiré mi hipótesis sobre este incidente. Analicemos si Daisy Domergue, criminal y casi mano derecha de un líder de banda tras la Guerra Civil de Estados Unidos, es un personaje realista. Eso, por cierto, fue medio siglo antes de que las mujeres pudieran votar. Hablemos de cómo Quentin Tarantino consideró a Jennifer Lawrence para el papel y por qué luego cambió de opinión. ¿Qué quería decir Tarantino con su Daisy Domergue y qué clase de personaje es ella? Quentin Tarantino, sin duda, es uno de los directores más icónicos de la actualidad. Su estilo es reconocible desde la primera escena. Sus películas son citadas y convertidas en memes. Pero junto con el amor popular por su trabajo, también hay muchas críticas hacia él. Con mayor frecuencia se le reprochan los excesivos préstamos que rozan el plagio, el abuso de insultos raciales y, por supuesto, la violencia excesiva. Maldita sea, perro. Sin embargo, con el estreno de Los 8 más odiados, a esta lista se añadió otro punto, la acusación de misoginia. Y todo esto por un solo personaje, Daisy Domergue. ¿Quién es esa Daisy Domergue? Nadie para todos, excepto para mí y las orcas en Red Rock. Durante toda la película la golpean, la humillan, la insultan con palabras sucias, le tiran sopa encima, le rompen los dientes. Y el final se convierte en una ejecución caricaturesca, acompañada de risas y burlas. Hay que colgar solo a los más despiadados, pero a los despiadados hay que colgarlos sin falta. La crítica de cine Laura Bogart lo dice directamente. Incluso considerando el estilo de Tarantino, la violencia contra Daisy no parece un recurso artístico, sino un deleite en la humillación de una mujer. La editorial Kill Screen incluso llamó a la película una obra maestra de la misoginia. Entonces, ¿Tarantino realmente cruzó la línea o no entendimos que eso es su intención? Vamos a tratar de averiguarlo. Ya consideramos los argumentos de la acusación. A esto se le puede añadir otro detalle importante. Tarantino nunca nos muestra qué fue exactamente lo que hizo Daisy.
¿Qué hizo ella? ¿Mató a Lily Longtree? No exactamente. Si merecía un trato tan cruel, bastaría ver la declaración de John Root o un breve flashback. Será realmente un monstruo, pero eso no se muestra en pantalla. Pero vamos por fin a pasar a los argumentos de la defensa. Solo para que conste, apoyo el feminismo. Comencemos por el principio. Analicemos cómo se representa a los personajes femeninos fuertes en el cine actual. A veces guionistas y directores logran crear heroínas complejas, con motivaciones, debilidades y conflictos internos propios. Los Lannister siempre pagan sus deudas y los ex-esclavos, o los Dothraki, o los dragones. Verdaderamente hija de su padre. Sin embargo, cada vez hay más ejemplos de esto hecho de forma burda. Toman a un héroe clásico como sheriff o policía y solo le cambian el género. Por ejemplo, puedo mencionar la serie Esferas Exteriores con Josh Brolin. ¿Seguro que todo está bien? Oye, alto ahí. Él tiene un arma. Lo sé. Allá una mujer sheriff de más de 40 años y con sobrepeso somete fácilmente a un tipo enorme, mucho más alto que ella, y lo arrastra a la comisaría. Suéltalo. Listo, todo en orden. Ahora lo voy a romper. Vete al diablo. Comenten qué tan realista les parece esto. En la segunda temporada de Detective Verdadero, la protagonista declara abiertamente que siempre lleva un cuchillo. ¿Y tú podrías trabajar si cualquier oponente tuyo fuera más fuerte? Porque hay una diferencia fundamental entre los géneros. No, incluso fuera de servicio los cargo. La diferencia fundamental entre los géneros también es que uno puede matar al otro con las manos desnudas. Eso ya suena creíble. Ahora lo rompo. Vete al diablo. Sí, ya me voy al carajo. ¿Y qué hay de nuestra Daisy Domergue? Sí, la humillan y golpean, pero ¿actúa como víctima? Para nada, literalmente escupía a todo. Y por un segundo parece estar quebrada. No logran ofenderla. Incluso en los momentos más humillantes, ella o se ríe o responde con descaro. Sí, tiene agallas. Pero en cuanto a cerebro... Vamos, muchachos, ándenle. Ella se burla repetidamente de John Root. Hace bromas e incluso ironiza sobre su propia sentencia. Ella es Daisy Domergue. Voy a llevar a esta mujer a Red Rock para que la cuelguen. Además, miren quién viene por ella. Toda la banda arriesga sus vidas para salvarla. Todos me estaban salvando. Al principio solo parece que es la hermana de Jody Domergue, el jefe. El chico al que acabas de disparar es mi hermano. Pero incluso después de su muerte, su actitud no cambia. Pete Hickox ofrece llevarse su cuerpo como recompensa, con tal de que liberen a Daisy. Si muero en los próximos 2 días, que es muy probable, puedes llevarme. Crouch Douglas da sus condolencias. Lo siento, querida. Y la propia Daisy declara sin dudar que ahora ella es la jefa. Y nadie protesta. Ahora que mi hermano ya no está, yo las lidero, ¿verdad? Así es, Daisy. Oh, sí. Ella está elaborando un plan. Tú no has hecho nada todavía que sea imperdonable. Y te propongo un trato. Toma la iniciativa y nadie discute. Así es, Daisy. Oh, sí. Si eso no es una mujer fuerte, ¿quién lo es? Además, en mi opinión, es tonto acusar a Tarantino de misoginia. Después de todo, él es quien le dio al mundo el personaje de Beatrix Kidd en Kill Bill. Un símbolo de supervivencia, perseverancia y control sobre su propio destino. Jackie Brown es una mujer madura, inteligente y calculadora que supera a todos los hombres a su alrededor sin recurrir ni a la violencia ni a la sexualidad. Shoshana Dreyfus en Bastardos sin Gloria, quien usa su trauma como arma de venganza. En A Prueba de Muerte, 3 mujeres no solo se defienden del asesino, sino que cazan al depredador. En esencia, esto es casi un manifiesto feminista.
En Los 8 más odiados, la violencia lo invade todo. Según Tarantino, cubre a los personajes como un manto nocturno. Cada uno está dispuesto a matar por sobrevivir o por beneficio. Y el director, por principio, no hace excepciones para la mujer. En una entrevista, él pregunta, ¿para 7 la violencia es inevitable? Y a una, solo por ser mujer, debe mostrarse diferente. Yo no voy a decir eso. Tarantino demuestra que en un mundo cruel no hay caballerosidad. Existe igualdad de género hasta en la crueldad. Y Daisy Domergue en realidad tampoco es una víctima aquí. Sí, la película no muestra directamente sus crímenes, pero hay detalles que revelan mucho. Por ejemplo, la escena donde el mayor Warren mata inesperadamente al general. Daisy prácticamente no reacciona. Ni el más mínimo susto ni sorpresa, como si alguien simplemente me hubiera dejado caer un plato. Esa indiferencia ante la muerte revela mucho. Para esta persona, la violencia es solo un contexto. Ella no solo está acostumbrada a los asesinatos, se mueve en ellos como pez en el agua. Cuando hay que actuar, sin pestañear, le corta la mano a John Root. Chris Mannix, si todavía no estás muerto, despierta, carajo. E incluso cuando matan a su propio hermano delante de sus ojos. ¿Qué demonios? Él ya se estaba rindiendo. Ella de inmediato se controla y elabora un plan. En cuanto salga el sol, vendrán 15 personas para sacarnos de aquí. Diles, Grouch. 15 muchachos de jode. Aunque muchos en su lugar solo habrían quedado en shock, en estupor, o se habrían vuelto locos de dolor. Daisy desde el principio controla la situación de manera invisible, analiza y manipula. Siembra discordia entre el mayor y John Root. Nada mal, Warren, crear algo así. Y después entre el mayor Marquis y el sheriff Mannix. ¿Vas a dejar que ese negro hable por ti, Chris? Espera, Warren. En la versión extendida, cuando John Ruth y Daisy entran, Grouch Douglas apunta a Ruth bajo la mesa y Pete Hickox le señala a Daisy que se aparte para empezar a disparar. Pero Daisy se da cuenta de que afuera hay 2 más. Un cazarrecompensas y un sheriff. Si Douglas hubiera disparado en ese momento, se habría desatado un tiroteo y quién sabe cómo habría terminado todo. ¿Y qué hace ella? Se pone entre la pistola y Ruth, cubriéndolo con su propio cuerpo. De inmediato les indica a los suyos que el sheriff está afuera. Nos acompaña el nuevo sheriff de Red Rock. Ajá, el sheriff de Red Rock, claro. Con una broma, ella menciona al segundo y no olvida señalar su profesión. Si él es el maldito sheriff, entonces yo soy el tío de los monos. Está bien. Comparte los plátanos con tu amiguito negro, el cazador de recompensas. Ella claramente es inteligente, y hasta puedo suponer que es ella, y no su hermano, quien es el cerebro de toda la banda. Por eso la valoran tanto. Daisy es inteligente y calculadora. También hay otra escena que destaca. Para cuando el café ya está envenenado, y Daisy lo sabe, de repente le pide permiso a John Ruta para tocar la guitarra. John Ruta. ¿Qué? ¿Puedo tocar esa guitarra? Parece solo una petición extraña de una prisionera, pero en realidad es una maniobra. Alguien envenenó el café, y la única que vio todo esto fue Domergue. En primer lugar, así se libra de la necesidad de beber el café envenenado. Si John Root de repente se lo ofrece, ya lo ha hecho antes. ¿Agregar una gota de veneno al café? Sí. Entonces puede ofrecerlo esta vez también. Pero si ella se niega, él, que ya es dolorosamente sospechoso, podría alarmarse. Empezará a sospechar algo, y entonces toda la operación se irá al diablo. Uno de los chicos no es quien dice ser. ¿Y quién es él? Su cómplice. Fingir que bebes es peligroso. Él observa todo. Con la guitarra en las manos, las tienes ocupadas. Mientras tanto, el veneno hace su trabajo. Pronto me libraré de las cadenas y huiré al bosque. Después, solo disfruta el momento. La canción que ella canta es una antigua balada de un presidiario condenado al exilio. Se canta desde la perspectiva de un criminal que es enviado a trabajos forzados, pero que sueña con escapar y vengarse de sus enemigos. La paralela es evidente. Daisy ya había cantado esa canción en La Diligencia. ¿Es esa la que cantaste en La Diligencia aquella vez? Muy bonita.
y ahora decide por fin disfrutar de su próxima venganza. Parafrasea las líneas de la canción y se burla de su verdugo. Tu cadáver estará tibio, John, cuando yo me escape a México. Y eso finalmente saca de quicio a John Ruta. Él pierde el control y rompe la guitarra contra la columna. La música se terminó. ¿Qué? No, espera. Y por cierto, ya que empezamos a hablar de la guitarra, simplemente no puedo dejar de mencionar el incidente con la guitarra que ocurrió en el set. Si te has interesado, aunque sea un poco en la película, por supuesto sabes sobre el incidente que ocurrió en el set. Para la grabación usaron una guitarra vintage de C.F. Martin y Company de mediados del siglo XIX. Objeto auténtico, antiguo, único y muy caro. Tarantino planeaba durante la grabación cambiar la reliquia por una copia, pero hubo un error y Kurt Russell, improvisando, destruyó la verdadera guitarra antigua de 145 años. La reacción de Jennifer Jason Leigh en esa escena es genuina y esa toma se usó en la película. La música terminó. ¿Qué? No, espera. Empecé a entender esta historia y me pareció hay ciertas rarezas en ella que me llevaron a una hipótesis interesante de la que me gustaría hablar. Quentin Tarantino siempre ha sido conocido por su atención al detalle. Por eso pidió prestada una guitarra auténtica de la época en la que se desarrolla su película en el Museo de Instrumentos Martin Guitar, que se encuentra en la ciudad de Nazaret, en el estado de Pensilvania, Estados Unidos. Para entender el valor de este objeto conviene mencionar al fabricante de guitarras Martin. Son el Rolls Royce de las guitarras y producen algunas de las más caras del mundo. El fundador de la compañía, Christian Frederick Martin, en la década de 1950, inventó la llamada tapa en forma de X, que hoy en día se utiliza prácticamente en todas las guitarras acústicas. También el cuerpo de las guitarras acústicas Dreadnought, considerado hoy estándar en la fabricación de guitarras. En su época, músicos como Elvis Presley, Bob Dylan, Johnny Cash y Kurt Cobain tocaron sus guitarras. El museo prestó la guitarra con la condición de que se manejara con extremo cuidado y que solo se utilizara para tomas en primer plano. En las demás escenas la reemplazará una réplica. Se fabricaron 6 copias de la guitarra, pero la guitarra fue rota por error. La música terminó. El director del Museo de Martin, Dick Bock, comentó que fue un accidente en el set de grabación. Supusimos que le cayó encima un andamio o algo así. Por eso, al saberse que la guitarra fue destruida por error, los representantes de la compañía se enfurecieron y afirmaron que nunca volverían a prestar instrumentos del museo para películas. La guitarra estaba asegurada, pero solo por la cantidad por la que el museo la había adquirido en su momento, unos $40,000, lo cual no refleja su verdadero valor cultural e histórico. Ese no es el precio para una pieza de museo de 145 años de antigüedad. Basta recordar que la guitarra Martin de Kurt Cobain, con la que tocó en un concierto acústico, se vendió en una subasta por $6 millones. Sí, lo admito, por supuesto, el precio se debe principalmente a que es la guitarra de Kurt Cobain, de ahí el precio de 6 millones. Pero aún así, un precio de 40,000 para una guitarra del siglo XIX no es serio. Creo que muchos coleccionistas y músicos pagarían mucho más por un instrumento así. Además, hay varios casos de venta de guitarras Martin de principios del siglo XX y ahí el precio fue de $100,000 a $200,000. Pero volvamos al incidente en sí. ¿Por qué me interesó personalmente esta historia? Se suponía que Daisy tocaría el instrumento real hasta cierto momento, después de lo cual el director diría alto y el original sería reemplazado por una copia para que la rompiera. Pero en el momento indicado no se dio la orden de alto. Kurt Russell no sabía que el instrumento de esa toma era el original. Es más, antes de empezar a grabar, Tarantino personalmente le dio a Kurt una instrucción clara de no detenerse. En una entrevista, Russell dijo que actuó estrictamente siguiendo las instrucciones del director. Tarantino ordenó que interpretara la escena sin detenerse hasta que él mismo diera la orden de parar. Incluso si llegaba al punto de romper la guitarra, Kurt Russell lo recordaba. ¿Hasta dónde debo llegar? Toca hasta que yo diga alto. Si no lo dices, rompo la guitarra.
Sí, así es, continúa. Me atrevería pues a suponer que todo esto no fue una coincidencia. Creo, aunque solo es una suposición mía sin confirmación oficial, que Tarantino permitió intencionalmente que Kurt rompiera el instrumento. Esta es la razón. Primero, Tarantino siempre se ha distinguido por su atención al detalle y estoy seguro de que sabía que en la toma había un instrumento real. Además, cabe destacar que la película fue filmada en celuloide, específicamente en película de 65 milímetros, formato Ultra Panavision 70, la misma que se utilizó para filmar Ben-Hur y Lawrence de Arabia. La película tenía un costo astronómico. Cada minuto de filmación valía miles de dólares. También el alquiler de cámaras raras, restauración de lentes de los años 50 e impresión para 100 cines. Toda la parte relacionada con la película le costó al estudio hasta 10 millones de dólares. Y eso aparte del presupuesto de la propia película. No fue solo un capricho de Tarantino, fue su cruzada por la perfección visual. Y ahora solo piensen. Si una persona gasta 10 millones solo para filmar con la película y la cámara que necesita, ¿creen que se preocuparía por una guitarra de 40,000? Tarantino es un fanático del encuadre. Incluso repite escenas si la sangre no cae estéticamente sobre la nieve. Y si una persona así siente que va a salir una toma excelente con una reacción real y auténtica de la actriz, ¿creen que va a dar la orden de cortar y volver a grabar con utilería en vez de hacer la toma perfecta sin cortes? Yo creo que simplemente sacrificaría la herramienta por eso. Porque una toma perfecta es más importante que una pieza de museo. Una toma perfecta es arte y la guitarra se convertirá en un sacrificio por el arte. Según Mark Ulan, ingeniero de sonido ese día, notó una sonrisa satisfecha en el rostro del director en ese momento. Tarantino se alegró de la reacción genuina que obtuvo en la toma, aunque eso costó la pérdida de la pieza. La película tuvo buena publicidad por su amplia difusión, por unos $40,000. Eso es una cantidad mínima comparada con los gastos de publicidad de una gran película de Hollywood, y además lo pagó el seguro. Además de todo, aunque el instrumento no pudo ser restaurado, lo devolvieron al museo más tarde y lo exhibieron en estado semidestruido, y al final el museo obtuvo una pieza con su propia y ampliamente conocida historia hermosa. Por eso creo que, aunque los representantes del museo estaban muy molestos y decían que no se trataba del dinero, al final todos salieron ganando. No se sabe con certeza si Quentin Tarantino realmente planeó todo esto, pero si no existía tal plan, definitivamente valdría la pena inventarlo. Ya hablamos de por qué la comunidad feminista no le tomó cariño a los 8 más odiados. En realidad, podrían haber surgido más escándalos sobre este tema. Porque originalmente para el papel de Daisy Domergue, Quentin Tarantino consideró seriamente a Jennifer Lawrence, ganadora del Oscar, en ese momento el rostro de la nueva ola de Hollywood y además una feminista activa, que ya había hablado varias veces sobre la igualdad de género en la industria. Entonces, el nivel de hype habría subido al menos un escalón más. Después de todo, Jennifer Lawrence ya es experta en escándalos mediáticos. Basta recordar el caso cuando, después de la película No miren arriba, donde actuó junto a Leonardo DiCaprio, declaró que fue discriminada por ser mujer, porque Leonardo DiCaprio recibió $30 millones por su papel, mientras que ella solo recibió $25 millones. Hace falta decir que muchos tomaron esa declaración de manera negativa. Me pregunto cómo habría sido recibida los 8 más odiados si Lawrence hubiera interpretado a la mujer golpeada, humillada y ahorcada en la película. Seguramente habría estallado una nueva discusión pública, pero para bien o para mal, al final eligieron a Jennifer Jason Leigh para el papel, principalmente por 2 razones. Primero, la agenda de Lawrence estaba muy apretada y probablemente no habría podido actuar. Segundo, Tarantino pensó que una Jennifer de 24 años no sería creíble como una criminal empedernida y casi líder de una banda. Para el papel de Daisy Domergue, buscaban a alguien más grande. Tarantino revisó muchas candidatas y su referencia eran las actrices de los años 90, la época en la que él mismo comenzó
y cuando brillaban las grandes actrices de su generación. La que más le llamó la atención fue Jennifer Jason Leigh. Tarantino organizó un festival de películas de Jennifer Jason Leigh. Vio Mujer Blanca Soltera Busca, Georgia, Mrs. Parker y El Círculo Vicioso, entre otras. Recordó lo audaz que era como estrella del cine de autor y del cine independiente, y decidió que solo Jennifer podía darle vida a la loca Daisy. El director no se equivocó. Leigh realmente lo hizo de manera brillante, por lo que después fue nominada al Oscar. ¿Por qué era tan importante para Tarantino ahorcar a Daisy al final? ¿Cuál era la idea detrás? Por supuesto, no pretendo tener la verdad absoluta ni puedo meterme en la cabeza del autor. Solo voy a compartir mi punto de vista sobre el final. Decían ustedes mismos qué tan cercano les parece. Este ya es el 6º video del canal sobre los 8 más odiados. He analizado en detalle tanto al Mayor Warren como a Chris Mannix, Osvaldo Mowbray y John Root. Los enlaces a esos análisis estarán en la descripción. Así que he pasado muchas horas en esta historia y aún así sé algunas cosas sobre ella. La película está impregnada de desigualdad, discriminación racial y crueldad. Sin el contexto de la guerra civil en Estados Unidos, no se entiende bien. Es uno de los periodos históricos favoritos de Tarantino, y a través de él muestra tanto los lados oscuros de la naturaleza humana como muchos de los momentos dolorosos de la historia estadounidense. La película desde el principio se basa en la confrontación. Aquí están los que lucharon por la Confederación y los que estuvieron del lado de la Unión. Esa es la base del conflicto interno. Tú fuiste a la guerra para mantener a los negros encadenados. Yo fui a la guerra para matar a chicos blancos. En cierto momento, Osvaldo Mowbray incluso propone dividir la habitación en 2 partes, lo que simboliza a los Estados Unidos divididos durante la guerra civil. Dividiremos la habitación en una parte norte y una parte sur, y la mesa del comedor será considerada territorio neutral. Uno de los enfrentamientos centrales es entre el sureño blanco Chris Mannix y el mayor negro Marquis Warren. Ellos ven el mundo de manera diferente, están en polos opuestos de la ideología. Mi padre lideraba un ejército y su ejército luchaba por una causa perdida. En su ejército había 400 personas justo después de la guerra. Luchaban para que los respetaran. Pero en cuanto se trata de sobrevivir, todas esas ideologías se desmoronan. Chris Mannix, acércate a mí. Saca el revólver de la funda. Los instintos toman el control. Mayor Warren, por favor, permítame enviar a este bastardo feo al infierno. Y qué simbólico es que al final Pesronuri y los antiguos enemigos, un negro y un blanco, se unan para ahorcar a una mujer. La violencia no terminó con la guerra civil, simplemente cambió de forma. Esto ya no es justicia, es un acto de violencia disfrazado de justicia, venganza ejecutada con placer. De eso habla Osvaldo Mowbray en su discurso, sobre la diferencia entre justicia y linchamiento. La imparcialidad es la esencia misma de la justicia, porque la justicia realizada con parcialidad siempre corre el riesgo de no ser justicia. Él enfatiza que la justicia debe ser imparcial, y el final de la película es cualquier cosa, menos imparcialidad. No es casualidad que tras esto el verdadero o falso sheriff lea en voz alta una carta falsa de Abraham Lincoln. Querido Marqués, espero que esta carta te encuentre bien de salud. Son personas como tú las que cambiarán el mundo para mejor. Es como si pusiera un punto final. ¿Cuántas palabras oficiales y documentos más en realidad no son diferentes de esta falsificación? ¿En qué medida las demás leyes, documentos y promesas de justicia son diferentes de esta carta falsa? ¿Qué tan justo es todo lo que se presenta como verdad histórica? Por eso era necesario un final así. Por último, quiero analizar cuán creíble es que una mujer sea casi la líder de la banda, porque así es como Daisy Domergue se presenta cerca del final de la película. ¿Por qué esta imagen genera dudas? La película se sitúa en la década de 1870, entre 5 y 10 años tras la Guerra Civil en Estados Unidos. Es la época de la Reconstrucción,
Tras la abolición de la esclavitud y la incorporación de las enmiendas 13, 14 y 15 a la Constitución de Estados Unidos. Pero si para los antiguos esclavos este fue un periodo de ilusiones de libertad, para las mujeres no cambió nada en absoluto. Las mujeres no tenían derecho al voto. Se lo otorgarán solo en 1920, después de 50 años de autonomía legal. En el matrimonio, la mujer a menudo no podía poseer bienes ni disponer de sus ingresos, ni tenía la posibilidad de servir como jurado o ocupar cargos oficiales en las fuerzas del orden. No había protección contra la violencia doméstica. Golpear a la esposa a menudo no se consideraba un delito, especialmente si no había testigos. No existía el derecho a participar en la política o en el servicio militar, aunque algunas mujeres lucharon en la guerra civil, muchas veces disfrazadas de hombres. Por eso, la imagen de una mujer bandida en esa época genera dudas. Sin embargo, la historia conoce casos así. La más famosa es Belle Starr, apodada la Reina de los Bandidos. Originaria de Missouri, vivió en la época de los protagonistas de Los 8 Más Odiados. Belle era amiga de la banda de Jesse James, conocidos de su familia. Estuvo casada con un bandido, portaba pistola, montaba a caballo y participaba en asaltos. En 1889, poco después de la muerte de Belle Starr, el editor de la National Police Gazette, Richard K. Fox, publicó un libro titulado Belle Starr, Reina de los Bandidos, la mujer de Jesse James. Este libro a menudo se toma como la biografía auténtica de la Reina de los Bandidos, aunque es en él donde por primera vez aparece ese apodo. Después de la publicación, la imagen de Belle Starr se volvió realmente popular, como la de una hermosa sureña que tomó el camino del crimen para vengar la muerte de su hermano, un valiente oficial del ejército confederado. Le atribuyeron muchas aventuras audaces. Por supuesto, algunas cosas fueron inventadas, otras exageradas, pero aún así existieron imágenes de mujeres así, aunque eran muy pocas. Los 8 Más Odiados ofrecen muchos temas interesantes. Este es ya el 6º análisis sobre esta película, pero sinceramente no quiero detenerme aquí. Después de todo, si la película se llama Los 8 Más Odiados, entonces debería haber al menos 8 análisis. Si les gusta esta idea y quieren otro episodio sobre esta película, háganmelo saber con un comentario, un like o simplemente viendo alguno de los videos en la página principal del canal.